Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando una de las últimas transmisiones del año del ciclo Charlas Humanas 2025, que como ustedes ya saben, llevamos a cabo con Diana Esteban y Rosa Sánchez desde el año pasado. Hicimos todo el 24 y ahora estamos haciendo el 25 y ya terminándolo. Medio que nos parece mentira cómo se van extendiendo nuestros encuentros y nuestros charlas. Tenemos un tema, o sea, damos 2 charlas para cada tema y lo hacemos una vez por semana con muchísimo, muchísimo gusto. Hola Diana, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Ahora sí. Hola, muy bien. ¿Cómo va? Y hola Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Ay, perdón, es que tengo la voz un poco tomada. ¿Qué tal? Ay, Las veo a las dos, hoy estamos como queremos realmente. ¿Cómo andan? ay, yo no veo, no veo. No, bueno, ¿qué va a No pasa ser? nada. ¿Y Diana se ha ido? No, Diana está ¿No? ahí, Ah, está ahí, está ahí venga, ya está. presente. Bueno, Estamos igual que siempre, aquí estamos igual que Ya, siempre, tal cual, tal cual. todas las venga. semanas. Bueno, ¿cómo Muy les va? bien, ¿Bien? Muy muy bien. bien. ¿No? ¿Hace frío en Madrid? Sí, hace Sí. frío, ya estamos entrando en el frío. ¿A ti este tiempo te gusta, Mauricio? Bueno, a mí A mí también. me encanta ese tiempo, sí, estoy ya esperando, estoy esperando ir, falta como un mes todavía, pero estoy esperando ir ahí un poquito para Madrid. Bueno, Mira, ahí dice vamos a... Juan, qué dice Juan? dice Juan Silva, saludos desde Corrientes, maestro. Bueno, Juan, no lo estoy viendo acá. Bueno, felicidades, muchas gracias. Corrientes, Corri- Argentina, ¿no? Claro. Corrientes es una provincia argentina, claro, claro, Corrientes es una provincia argentina. Bueno, un abrazo para Juan, ¿sí? Y un placer que nos acompañen. Bueno, ¿qué temita tenemos? La semana pasada no estuvimos, ¿sí? He tenido una gripe de 3 días en cama, cosa que es bastante inédita y parecía que me ganaba, pero miren, aquí estoy, no se han liberado de mí con tanta facilidad. Aquí estoy todavía. Bueno, así que, ¿qué Digo, temita que tenemos, no? Hoy tenemos sí, la está charla muy de Padre bien. Bueno, Padre Malo. Ah, y Bueno, se la la verdad. vamos a dedicar, que esta charla yo a mí se me ocurrió, se la vamos a dedicar a Tania. Bueno, Porque, porque Tania un día haciendo de mi clase y hizo una pregunta sobre el padre bueno y el padre malo, dije, oye, esta charla me la apunto, así que se la dedicamos bueno, a le Tania. mandamos un abrazo a Tania, que la queremos mucho también. Bueno, muy Sí. bien. Y tenemos varias preguntas que llegaron, ¿no? Sí, Tenemos un par de preguntas. Bueno, ¿Quieres así, hacer a tú? medias. No, bueno, vamos a hacer las preguntas que no son de padre bueno y padre malo, porque son de otras cosas también súper interesantes. Luego vamos a intentar explicar bien desde el principio el padre bueno y padre malo, y luego ya nos iremos complicando como hacemos habitualmente. A ver si por se favor, comprende bien. Diana. Por favor, Diana, todo lo contrario, vamos clarificando los conceptos. Bueno, A ver bueno, a dale. ver si se entiende bien desde el principio. A lo mejor va a ser un poco técnico, un poco teórico, Es pero cierto, es cierto. unos matices y ya verás que va a estar Excelente. muy bien. Luego para la semana que viene tendremos un montón de preguntas de esto. Seguramente, seguramente. Bueno, adelante con lo que quieran. Venga, pues Vale, Rosa. entonces arrancamos con, es que no, como no os veo, me pierdo un poco. Arrancamos con las preguntas de padre bueno y padre malo y luego ya terminamos con lo otro, ¿no? No, al revés. No, Arrancamos con las preguntas que no son de... Venga, pues, Es que como no, venga, no lo escucha, siento. no escucha, el Instagram no le permite escuchar. Dale, Rosa, dale. Venga, hola equipo, dice buenas tardes. Quiero preguntarles sobre el abandono. Un paciente que llega a consultorio y plantea que fue adoptado por una familia desde bebé, desde las escenas matrices, ¿cómo se trabaja con el niño de ese adulto hoy, que no sabe quiénes fueron sus padres biológicos, pero vivió toda su vida con sus padres de crianza? Desde la terapia y desde los talleres de escenas matrices, ¿cómo se trabaja con el niño del paciente? Esta pregunta es de María Angélica. Bueno, a María Angélica, que la queremos mucho también. Vamos a tener que hacer una clase sobre adopción, una charla sobre adopción, ¿no? Un par de charlas sobre adopción. Ya tenemos ya empiezan a aparecer temas para el año que viene. La adopción Me es apunto. digamos, la adopción es un tema complejo en el sentido de que hace falta honrar mucho, obviamente cuando hablamos de adopción legal, ¿no? No hablamos de ninguna otra cosa que no sea legal, ¿no? Pero digo, hace falta honrar muchísimo a los padres adoptivos por el lugar extraordinario y el rol extraordinario que cumplen, ¿no?
más allá de los errores que un padre adoptivo pueda cometer, como cualquier padre, ¿no? Adoptivo o no adoptivo. Pero digo, hace falta honrar muchísimo a los padres adoptivos. Y hace falta entender, y esto quizás es lo más difícil, porque ahí se mezclan un montón de cosas, que los padres adoptivos no reemplazan a los padres biológicos, ¿no? Esto lo hemos dicho en otras charlas, ¿no? Los padres adoptivos están muy, 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 muy cerca del hijo, pero no llegan al lugar de proximidad ontológica a los que solo llegan los padres biológicos. Y entonces, digo esto y lo cerramos por hoy, ¿no? Entonces, digo, hay un punto en donde si yo le exijo al padre adoptivo que llegue al lugar donde solo pueden llegar los padres biológicos, o si yo creo que porque el hijo fue criado y amado por los padres adoptivos, ese lugar del padre biológico está ya cubierto, entonces el sujeto lleva consigo una sensación de hueco, lo vamos a decir así, que se le va a repetir en distintas escenas de la vida actual. ¿Se entiende? Se le va a repetir en distintas escenas de la vida actual. Y esto es muy importante a nivel teórico entenderlo, porque si uno lo entiende a nivel teórico, lo va a trabajar en el paciente, que muchas veces cree que como los padres adoptivos han sido amorosos y lo han criado y le han dado lo que necesitaba, entonces es como que no está ese hueco. Y va a vivir ese hueco en otras relaciones. ¿Se entendió? A grandísimos rasgos y de una manera demasiado injusta y superficial, esta es un poco la mirada de escenas matrices. Sí, porque sería importante saber los detalles de por qué los padres biológicos no se han hecho cargo de él. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión, claro. Esa es otra cuestión. Pero lo primero, después vamos a ver por qué, porque no es lo mismo padres que fallecieron, padres que abandonaron, padres que no se hicieron cargo, padres que quizás no se enteraron. Digo, no es, por supuesto no es lo mismo, pero para ir a esta segunda cuestión que planteas, Rosa, que obviamente es muy importante, hay que entender la primera. La primera es, los padres biológicos no son reemplazables. El lugar de los padres biológicos no es reemplazable por otro. ¿Sí? Entonces, claro, cuando me doy cuenta de esto, claro, ahí empiezo a indagar por los padres biológicos y por qué pasó ahí, ¿no? Pero bueno, lo primero sería como esto. ¿Sabéis lo que me vino a la cabeza cuando hablamos de esto ahora mismo? ¿Os acordáis? No sé en qué charla hace tampoco mucho que hablamos, ¿no? La del abandono. Cuando uno de los padres se iba y el otro decía, bueno, pues está bien, pues ya me hago yo todo. Padre, madre, yo te colmo de todo y nada, se marchó y no importa y claro, a ver, claro que importa. No, claro, porque ahí está la idea de que conmigo te basta, ¿no? Conmigo te basta es que a veces está en los padres adoptivos, insisto, muchas veces con la mejor intención, ¿no? E incluso con la intención de ahorrarle un dolor al hijo, incluso con esa intención, a veces está la idea de yo puedo reemplazar a tus padres. Y yo puedo reemplazar a tus padres es injusto para el lugar que los padres biológicos tienen, pero también es injusto para el lugar del padre adoptivo, o sea, porque también cuando uno entiende que los padres no son reemplazables, ahí cobra real dimensión de lo que es ser un padre adoptivo. Uno diría, si el padre adoptivo pretende ser padre, es como si no reconociera lo valioso de ser el padre adoptivo. Sí, un día vamos a hacer una charla. Sí, hay otra pregunta. Había otra pregunta. Mensaje de Mónica. Dice, gracias, un gusto escucharlos, como siempre. Me gustaría que hablen de transferencia y contratransferencia cuando aparecen las situaciones de atracción o enamoramiento del paciente y o terapeuta. Muchas gracias. Por cierto, Mauricio, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Por fin alguien me desea feliz cumpleaños en este espacio. Bueno, muchas gracias, América, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, hemos hablado de transferencia y contratransferencia. Lo que se refiere, Mónica, es a una manera particular, digamos, ¿no? Y acá yo diría... Ella habla de paciente a terapeuta y de terapeuta a paciente, de las dos vías. A ver, cuando el paciente se enamora del terapeuta, se enamora entre comillas, no se siente atraído, yo diría, esto hasta puede llegar a ser no, por supuesto no en todos los pacientes, pero muchas veces o algunas veces esto puede ser una etapa del proceso. El tema es qué va a hacer el terapeuta con esto. Si el terapeuta
lo va a utilizar como parte del proceso de trabajo o proceso terapéutico, o el terapeuta no va a hacer ese movimiento y va a hacer otros movimientos, ¿entiende? Porque finalmente, cuando el paciente se enamora del terapeuta, el paciente se enamora de un rol, no de una persona. Digo, el paciente no sabe nada del terapeuta, solo lo ve como terapeuta. Ahora, si el terapeuta juega la otra parte y también se enamora siempre va entre comillas, ¿no? Pero se siente atraído, yo no estoy diciendo que no puede haber una relación. Puedes llegar a un punto en donde ambas personas que se sientan atraídos, transferencialmente, contratransferencialmente, o porque se sienten atraídos, y ahí no me meto ni lo sé, decidan probar qué pasa con esto que les pasa. Por supuesto, en ese momento termina la relación terapéutica. O sea, debe terminar la relación terapéutica. O sea, si vamos a ir a otra instancia o si vamos a ir a otro vínculo, este vínculo debe terminar. Lo que no puede ser nunca aceptado es que se intente continuar con relación terapéutica cuando está pasando otra cosa y cuando los dos quieren ver qué pasa con esa otra cosa. ¿Se entendió? Dicho esto, voy a decir que a mí siempre igual me parece sospechoso cuando surge una pareja de una relación terapéutica. No digo que esté mal, puede pasar, de hecho he conocido, pero me resulta sospechoso. O sea, la pareja va a tener que encontrar otro tipo de vínculo, porque una relación terapéutica es una relación desigual, y una relación de pareja es una relación de pares. ¿Se entiende? O sea, va a tener que encontrar otro tipo de vínculo. Si no, va a quedar, como pasa ya con muchas parejas, fuera de la pareja con terapeuta o no, sino va a quedar instalada en una relación desigual en donde el de abajo admira y lo erotiza el admirado, o sea, está erotizado y admirando y no amando, que es otra cosa, y el de arriba se siente erotizado cuando es mirado desde abajo. Y esto cristaliza la relación en una relación no par, ¿se entiende? Bueno, habría que ver qué parte es de amor y qué parte es de neurosis ahí, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, por suerte no es el tema de la charla de hoy, porque entraríamos en una zona compleja, porque digo, cuando uno viene en una relación desigual, terapeuta-paciente, maestro-alumno, y pasa de esa relación desigual a una relación de pareja, o la pareja, o el vínculo cambia y se hace par, y para lo cual el admirador debe dejar de admirar y el admirado debe dejar de ser admirado, lo cual implica muchos movimientos, y muy conscientes, o la pareja se cristaliza, como muchas veces pasa, en uno que sabe y el otro que no sabe. O el uno que puede y el otro que no puede, el uno admirado y el otro que admira. ¿Se entiende? Claro. Desde luego es curioso que surja una pareja así, porque muchas veces el terapeuta, bueno, ¿no? Juega ese rol impar de padre saludable de la vida, entonces, pues, enamorarte de eso y ver luego si eso cómo se transforma, o sea, sería curioso, pero, y luego, claro, muchas parejas son así, ¿no? Uno siempre está arriba, uno siempre sabe, otro siempre no sabe, Exacto. y ya eso pasa en las parejas normales. Imaginaos en las parejas en lo que uno de los dos es terapeuta. O sea, ¿cómo no hacer de tu pareja tu paciente? Eso es una historia también que nosotros tenemos que tener mucho ojo. Igual yo diría, así como vos decís, es curioso de que un paciente se enamore de un terapeuta, de quien no conoce nada prácticamente, la verdad que me resulta más curioso que un terapeuta se enamore de su paciente. Porque digo, para un terapeuta no darse cuenta que eso es admiración y no amor, que eso es endiosamiento o eso, me parece que ahí los terapeutas, sin juzgar, ¿no? Pero tenemos como una responsabilidad que bueno, está bueno ejercer, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos al tema ya. Dale, comienza ornamentalmente, como solo tú puedes comenzar, Rosa. ¿Qué cosa? Dale, Rosa. A ver, Mauricio. A ver, Mauricio. A ver, Mauricio. Desde la mirada de las escenas matrices, ¿qué significa padre bueno, padre malo? Bueno, es súper complejo y a aquellos que no están familiarizados con la mirada de las escenas matrices les pido un poquitito de paciencia y también como un poquito de plasticidad. Por supuesto, lo primero que hay que decir es que no hay ningún padre bueno o padre malo, ¿no? Nada tiene que ver con eso. Pero
sí nos importa pensar que cuando uno mira a sus padres, siempre, siempre, siempre uno ve más bueno a uno que al otro. Digo, hay uno que es como más bueno y hay otro que es como más malo. Más bueno también significa muchas veces como víctima, como pobre, como no podía, como era un dominado. Hoy una paciente me dice, no, porque mi papá era un apéndice de mi mamá, ¿no? O sea, todas estas maneras que encontramos de ver a uno como más bueno o más débil y el otro como el malo, ¿no? El que domina, ¿sí? Desde este lugar está dicho Padre bueno y Padre malo, de cómo un sujeto, cuando todavía no es adulto psíquicamente, tiene una mirada infantil y en la mirada infantil hay un papá más bueno y otro papá más malo. ¿Sí? Eso significa Padre bueno y Padre malo en principio, ¿se entendió? Se Bien, entiende. sí, sigamos. El otro día Venga, dale tú. No, que me ha hecho acordar esto, lo que me decía una paciente. Bueno, mi padre vino muy imperfecto a su matrimonio, entonces, claro, mi madre tuvo que perfeccionarle. Claro, ya está. Temblé. El padre bueno es el papá, perdón, el padre bueno es la mamá, que tuvo que perfeccionarlo, y el padre malo es sí, el padre malo es el papá, que es imperfecto. O sea, se ve en la descripción quién es el que está fallado y quién es el bueno que tiene que perfeccionar, que está fallado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Esto viene mucho de la narrativa de la casa también. Por supuesto. Sobre todo viene mucho de la narrativa del padre bueno. O sea, el padre bueno es el que se pone como el bueno de la película y de alguna u otra manera le enseña a su hijo que el otro es el malo. Ay, yo quisiera que vos vayas a bailar, pero viste cómo es papá. Se va a enojar, listo, ya está, armada la película. Yo estoy con vos, quiero que vayas a bailar. Pero bueno, papá se enoja. Bueno, ya está armada la película, ¿no? Dicen que los vencedores son los que escriben la historia, ¿no? Sí, claro, tal cual, tal cual, tal cual. Perdón, y el problema es que esta manera de ver la historia queda instalada en el paciente o en la persona, y cuando crece, si sigue mirando la historia de esa forma, bueno, esto tiene muchas consecuencias en la vida actual y cotidiana. ¿Entiendes? Esto tiene muchas consecuencias. Entonces, por eso nos importa entenderlo para desarmarlo. ¿Se entiende? Bueno, esta pregunta no estaba, pero te la hago. ¿Qué Ahora busca el está. padre bueno? Sí. ¿Qué busca el padre bueno? A ver, dentro de su locura, de su neurosis, el padre bueno eh, justamente busca ser mirado como el bueno de la película. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Digo, el ejemplo que estábamos poniendo recién, ¿no? El papá o el hijo quiere, o la hija quiere ir a bailar, ¿no? El papá le dice que no, es el malo, es el que prohíbe, ¿no? Es el malo a los ojos del hijo. La mamá dice, ay, yo te diría que sí, pero papá se va a enojar. La mamá se ubica como la buena. Uno diría, ¿qué quiere en su neurosis, en su locura? ¿Qué quiere esta mamá? Bueno, eso, quiere ser vista como la buena por el hijo. En realidad, cuando uno mira adultamente esto, uno dice, acá no hay bueno o malo. Acá es una sociedad que entre los dos deciden que ese hijo o esa hija no vaya a bailar. Y esto es muy importante porque si el sujeto no se da cuenta, el sujeto, y esto es un punto básico nuestro, el sujeto si no se da cuenta va a identificarse con el padre bueno y entonces lo va a repetir. Y entonces en situaciones de su vida actual no va a hacer determinadas cosas porque el otro se enoja. Vamos a poner este ejemplo del baile, lo vamos a poner en la actualidad. Este mismo chico que a los 15 años quería bailar, viene y es mi paciente. Y me cuenta, por ejemplo, que a él le gustaría ahora ir a aprender a bailar. Pero claro, tiene adentro una parte que dice algo muy parecido a lo que decía el padre malo. No, porque sos un irresponsable si vas a bailar, porque el baile es para los locos, el baile, no sé, lo que decía el padre malo no me interesa, ¿no? Pero digo, lo que decía el padre malo está introyectado acá, está introyectado en la persona que no atiende ese deseo de ir a bailar, con los mismos argumentos del padre malo, ¿se entiende? Pero ahí ya tenemos dos. La parte mía hoy que quiere ir a bailar, que es como ese nene, y el padre, que es la mente, el padre malo, que es la mente, que dice algo parecido a lo que decía ese papá. No, el baile es para los locos.
¿Se entiende? Sí. Uno diría, si están estas dos partes, y una es el nene introyectado y otra es el padre malo introyectado, ¿quién es el paciente? El paciente es el padre bueno que dice, nada, o sea, dice, bueno, sí, te llevaría, pero, o sea, el padre bueno, hoy el paciente mismo no hace los movimientos necesarios para poner límite a la mente y llevar a esta parte que quiere bailar a su clase de baile o a donde quiere ir a bailar. Esto es muy difícil de entender, muy difícil de entender. Dale, Diana. Pero y vamos a, esto lo va a explicar todavía aún mejor. ¿Cómo sería en el pasado y en el presente? Si ese padre bueno, en vez de ser bueno, hubiera sido un padre saludable, ¿qué hubiera pasado en la escena matriz? Y hoy, ¿qué pasaría dentro del paciente, del sujeto que quiere ir a bailar? El nene dice, o la nena dice, quiero ir a bailar. Viene el padre y dice, no, porque vamos a hacerlo más. No, porque bailar es para prostitutas. Si el papá dice esto, el papá es el padre malo. La mamá, si es verdaderamente saludable, en vez de buena, o sea, si lo que más le interesa es el bien para su hija, dice, vení un ratito que tengo que hablar con vos, al padre malo. Y ahí aparece la pulseada entre los padres. Y si la pulseada está dada desde la fuerza del adulto, finalmente esta nena va a tener de alguna manera, no sé si esa noche, pero de alguna manera va a tener la posibilidad de ir a bailar. O sea, si la madre se hace cargo de la adultez, va a ponerse de igual a igual con el padre hasta encontrar una manera en donde el deseo saludable de la hija tenga lugar. Si esto fuera así, ya no se arma esto como escena copia. Hoy. O sea, hoy esa nena que hoy es una mujer, ya tendría dentro de sí la posibilidad de ir hacia su deseo, por lo menos en este sentido. ¿Se me entiende lo que digo? Esta es la diferencia entre un padre bueno y un padre malo en la infancia. El padre bueno está interesado en ser el bueno. Perdón, la diferencia entre el padre bueno y el padre saludable. El padre bueno está interesado en ser el bueno. El padre saludable está interesado en la salud del hijo. Y paga los precios. Muchas veces los precios es pelearse con la pareja. ¿Se entiende? Y puede O sea ser que en la escena actual... Ay, perdón. No, dale. Puede ser que en la escena actual todavía, cuando esa persona le dice, ay, cómo me gustaría ir a aprender a bailar, todavía le viniera una idea de, bueno, pero bailar es, yo qué sé, pues eso, Puede una ser. pérdida de tiempo, pero algo aprendido es de ella, que ya no actúa como el padre bueno de la infancia, puede tener esa fuerza de decir, bueno, yo voy a ir a bailar, porque pues, quiero. Más que yo voy a bailar es, yo voy a llevar a ese ser que tengo adentro a bailar. Y acá me importa como mucho. El verdadero crecimiento no se da a partir del desprecio de las voces internas. El verdadero crecimiento se da a partir del respeto de las voces internas, pero el no permitir que tomen el centro de mi vida. Y esto es como sutil, pero fundamental. El verdadero crecimiento hacia aquello que me cuesta, hacia aquello que me duele, hacia aquello que me da miedo, nunca se da real. El verdadero crecimiento nunca se da a partir de, bueno, yo lo hago igual. Nunca se da. Eso lo puedo hacer igual. Pero eso finalmente o se me va a caer o no me va a llevar a donde quiero. El verdadero crecimiento se da más bien hacia, tengo miedo, me cuesta, en algún punto creo que no está bien y lo voy a hacer igual. Exacto, conectado. Y esta permanencia en el espacio saludable, por ejemplo, la clase de baile, pero que también me da miedo y que también está en contra de algo que pienso, esta permanencia en el espacio saludable y esta tensión interna hace que, si verdaderamente es un espacio saludable, esta voz se va disolviendo, nunca del todo, y se va ubicando en un lugar más perimetral de mi conciencia. ¿Se entendió todo esto que dije? Mientras que lo otro, la postura de, bueno, yo lo voy a hacer igual, que pretende desoír a esta voz,
solamente consigue desoírla 2 o 3 clases de baile, o 4 o 5, y en algún momento esta voz ataca con todo, y listo, se acabó el baile. ¿Se entiende? Y cuanto más se empieza a hacer ese movimiento de estar conectado y de hacer esa especie, no vamos a decir cambio, sino de escuchar ese deseo y hacer eso que te apetece realizar a pesar de que te vienen todas estas voces, más altas son las voces. Más, antes de que haya un cambio, más altas son las voces, ¿no? En general, antes de la primera clase de baile es insoportable. O sea, como vos dijiste, justo antes del cambio de nivel es insoportable. Es insoportable. La tensión que uno vive, la tensión, y que tiene que además ser, lo mejor es que sea una tensión consciente, la tensión que uno vive cuando está a un paso del deseo que no fue permitido, ¿no? Del deseo que va contra los mandatos, es insoportable. Por eso uno, si no se da cuenta de esto, en general uno llega hasta la puerta y se va. Ejemplo típico, pero que es increíble, pero es así. El alumno que tarda 5 años en hacer casi toda la carrera y después tarda 10 años en dar el último final. ¿Por qué? Y porque quizás los padres nunca se recibieron, quizás porque esa no era la carrera que querían los padres. O sea, el cruzar el umbral, el nacer a lo nuevo, tiene una tensión impresionante. Tal cual. Entonces, el padre bueno, sí, va yo bien. El padre bueno, ¿qué busca? ¿Un aliado en ese niño no mirado? Sí, busca ser el bueno de la película. Busca ser el bueno de la película. Cuando cuento mi historia, ¿quién es el bueno de la película? Sí, sí. Y todo eso que el padre bueno no puede hacer frente ni afrontar. No puede hacer frente, no. Decide no hacer frente. Vale. Lo vuelca en el hijo, lo vuelca en el nene. En su hijo, perdón. Sí, lo vuelca, sí. O sea, el hijo no puede salir de determinadas dinámicas porque el padre bueno decide no hacer frente a lo que tiene que hacer frente. Sí. Diana, ¿quieres hacer tú alguna pregunta? Si no, yo sigo. No, sigue. Venga. Cuando nosotros trabajamos con los pacientes en sesión, ¿cómo desarmar esto? A ver, yo sé que es complejo, ¿no? Pero ¿cómo primero hay que hacer una evaluación del paciente y luego cómo podemos ir desarmándolo? Se desarma por escenas. Se desarma siempre por escenas. Nosotros trabajamos por escenas. Por supuesto no tienen un plano general de cómo es el paciente, pero en realidad lo que nos importa es las escenas, ¿no? Entonces, el paciente viene con una escena y nosotros trabajamos con la escena. Díganme cualquier escena, así hacemos un ejemplo. Escena actual. ¿Yo? No, pero aunque no sea propia, diga, un ejemplo cualquiera de una escena actual, ¿sí? Vamos a hacer todo el recorrido para la gente que nos está mirando. Díganme cualquier ejemplo. Escena actual cualquiera, de cualquier persona. Si no, lo pongo yo, pero a mí siempre se me ocurren las mismas, digo. Si no, como yo. Dale. Tampoco hace falta que te mueras, Rosa, no te preocupes. Digo, el sujeto que trabaja en una oficina 8 horas por día y que quiere, no sé, ser psicólogo, a poner así, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente, si quiere ser psicólogo va a tener que estudiar, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar para que empiece a estudiar, bueno, quizás ahí empieza a aparecer, bueno, pero en realidad hay tantos psicólogos, ¿quién va a terminar? O peor todavía, no, yo no voy a estudiar porque yo en realidad no sirvo para estudiar, nunca fui bueno para el estudio, siempre me fue malo, ¿sí? Bien, ok, este es el ejemplo actual, ¿no? La escena copia, la escena actual. Uno va a la escena a buscar escenas matrices de esta escena actual, ¿no? Entonces uno pregunta, bueno,
¿Cuándo te trataron de esta manera? ¿Quién te dijo? ¿Cuándo te dijeron que vos no eras bueno para estudiar? Bueno, siempre me lo decía mi mamá, porque mi mamá cada vez que yo venía y traía una mala nota, mi mamá me decía, ves que sos un burro, ves que no servís para nada, ¿no? Bien, ok, tenemos ya una escena matriz, ¿no? El mismo sujeto que hoy, o la misma parte del sujeto que hoy se quiere poner a estudiar, como se verá, es atacada por otra parte, que es la mente, que le dice, ¿para qué vas a estudiar si vos no te vas a recibir nunca si no servís? Esta es la escena actual. Cuando la buscamos en la matriz, esta parte que hoy quiere estudiar era el nene, que vino y trajo una mala nota, o que no le salían lo que sea. Y la parte que ataca hoy, que hoy está acá en la mente, es la mamá en este caso. La mamá que viene y dice, ve que sos un burro, no servís para nada, no sos inteligente. ¿Sí? Se ve esto, ¿no? Esta mamá es el padre malo. ¿Por qué? Porque es la que lleva a cabo la acción, como se verá. Ahí en general uno le pregunta al paciente, ¿y tu papá? Y el paciente dice cosas como, ah, no, mi papá no estaba. O sea, le quita toda la importancia al papá en la escena. Como no está, ah, no, mi papá estaba trabajando. O, ah, no, mi papá le parecía mal lo que decía mi mamá, pero bueno, mi papá pobre, ¿qué iba a decir? O sea, las mil maneras que tenemos de suavizar la responsabilidad del otro padre, no del que ataca, del otro padre. Entonces, hay todo un trabajo, digo, uno de los movimientos es que el paciente pueda darse cuenta que ese padre que estaba trabajando, o que no dice nada o lo que sea, ese padre posibilita la acción del maltrato al niño junto con la mamá. La mamá dice sos un burro, también porque el padre lo posibilita al no estar ahí o al estar ahí pero no intervenir. Esto permite un cambio en la conciencia del sujeto con respecto a su historia y después va a permitir un cambio con respecto a su presente. ¿Me siguen? ¿Lo estoy diciendo? ¿Se entendió? Sí, es lo que hablamos de el padre bueno como cómplice de que se dé el necesario daño al nene. Exacto. Y al trabajar por escena, quizá lo vamos a complejizar una Dale, gotina más, pero es un segundín para complejicemos. que se termine de ver de todo, ¿no? En general, en la estructura psíquica de casi todo el mundo, bueno, en la narrativa del que vence en la guerra, hay como generalmente uno que es el padre bueno y otro que es el padre malo, en general, cuando En tú, general, o sea, sí, tal cual. ¿no? Como estructura psíquica. Pero lo cierto es que como trabajamos por escenas, es aún a veces más complejo, porque en Sí, escenas en concreto, el que sí, habitualmente se le dice el padre malo puede estar haciendo de padre bueno y sí, viceversa. tal cual. Tal cual, exactamente así. Por eso es tan complejo, digamos, y por eso trabajamos por escenas. Porque en esta escena la mamá es la mala porque le dice al hijo tal cosa y el padre está trabajando. En otra escena, el padre le dice, no sé, vamos a ir al cine, ya vengo, y se va 4 horas y la mamá no dice nada. O sea, el abandónico es el malo, que podría ser el padre, y la mamá dice, bueno, hay que esperar a papá que está ocupado. O sea, la mamá es la buena que hace como que entiende, pero en realidad somete al niño al mismo abandono. Sí, es por escenas y es súper difícil y es como un trabajo artesanal de reconstrucción de la historia. La terapia es un trabajo artesanal de reconstrucción de la mirada de mi historia. O sea, lo que cambia en el trabajo terapéutico es que yo paso de tener una mirada infantil sobre mi historia a tener una mirada cada vez un poco más adulta sobre mi historia. Y cuando yo puedo mirar mi historia de una manera más adulta, puedo también ser más adulto en mi vida actual. Mientras que si sigo con mi mirada infantil de mi historia, voy a repetirla. Siempre digo en el mismo ejemplo, pero es tonto. Si yo sigo creyendo que el 5 de enero vienen los Reyes, probablemente el 5 de enero ponga los zapatos en la puerta de mi casa. Y me encuentre toda la vida desilusionado de que no me pusieron nada los Reyes. ¿Se O de entiende? que te robaron los zapatos, que es peor todavía. O de que me robaron los zapatos, tal cual. Y Aparte además, de que sea una mirada. Dale, Diana. no, tú. Que aparte de que sea, no es que sea una mirada infantil, es que es lo que nos contaron. O sea, yo me sé el caso de dos hermanas, las dos fueron abandonadas por su madre en un orfanato y una de ellas ya entendía que su madre había hecho cosas que no habían estado bien y la otra defendía completa y totalmente Obvio. a su madre. O
sea, obvio. parecían hermanas un poco distintas, parecían que no eran de la misma familia. Mm, O sea, que eso realmente, yo por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que yo estuve en terapia, la primera vez que me dijo mi terapeuta, tú tienes una relación con tu madre así, 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 y yo dije, no, qué puede ser. barbaridad. De mi mamá. ¿Cómo vas a decir eso de mi mamá? Bueno, esto lo dicen todos No los lo voy, niños. Todos los niños dicen no lo voy a eso. decir porque Claro, dije, no puede ser. Y él claro, me dijo, observa, observa. Y a claro. partir de ahí empecé a observar y a darme cuenta de muchísimas cosas. O sea No, que, me hiciste acordar a una paciente hace varios años que me está, que a lo mejor lo conté porque lo cuento a veces. Me contaba cómo, ya era una persona grande, ¿no? Mi paciente en ese momento tendría 40 y pico de años, ¿no? Y me contaba cómo el papá le estaba vendiendo un auto. Y todo el relato era como, tu papá te está estafando. Y entonces cuando termina el relato le digo, me parece que tu papá te está estafando. Y mi paciente me dice, pero es mi papá. O sea, no podía entender cómo y evidentemente el papá la estaba estafando, ¿no? Digo, entonces yo diría, esta mirada siempre blanca de los padres, sobre todo del padre bueno, ¿eh? Porque el padre malo ha sido más genuino, me permitió ver su oscuridad. El padre bueno ha conseguido impedirme, ¿no? Ha conseguido evitar que yo pueda ver su oscuridad. Entonces, esta mirada blanca del padre bueno en general, ¿sí? Evidentemente es una mirada de un niño de 3 4 años. Y eso es lo que después me termina dejando en situaciones eh, displacenteras y no saludables con personas que son igual que ese padre. ¿Se entiende? Yo siempre digo que el padre bueno se cuela por el larguero. Es como que en el centro Tal de cual. la portería está el padre malo al que lo tienes ahí bastante echado el ojo, bastante demonizado y todo. Y cuando menos te lo estás esperando y te descuidas, los goles de la portería pasan por el larguero del padre bueno. Es que como yo le digo le digo a los pacientes, ¿no? Claro, a tu padre malo vos lo ves, porque es como si viene alguien con un arma. Viene alguien con un arma, claro, yo digo, este es un ladrón, yo me salgo corriendo. Ahora, el que viene a darme un abrazo, si no me doy cuenta, me da un abrazo y me robó la billetera. El padre bueno viene a darme un abrazo. Y el padre malo lo veo con el arma, ¿no? Tenía una paciente que me contaba, no, mi papá era terrible, salíamos, era mi hermana y yo, salíamos las dos con mi mamá y mi papá decía, seguro que dejamos prendido el gas, entonces teníamos que volver 20 veces, hemos vuelto 20 veces porque mi papá tenía que ver el gas. Y yo le decía, pero tu mamá también volvía. O sea, no era solo el padre que volvía, la mamá también volvía. Lo que pasa es que la mamá vuelve quejándose, ay, tu papá, qué insoportable que es. Y mientras vuelve, y así queda ubicada como la víctima. En realidad no eran 3 víctimas, eran 2 víctimas, las nenas, y la mamá y el papá, los adultos que tomaban las decisiones. Bueno, esto es lo complejo. Tan fácilmente luego yo de adulta me voy a juntar con alguien del que me queje un montón y Tal vaya con cual. él a mis también. Es que es tan fácil porque es toda una infancia así. Y sí, y además mi mamá me enseñó la queja. Me voy a quejar y voy a vivir 20 años quejándome y entrando un montón de veces a ver si está el gas prendido o no. Bueno, el ¿qué otro día, más? Tenemos para venga, que una. voy. Dale, Rosa. El otro día en sesión, una chica me dice esta frase, bueno, es que mis padres lo hicieron como pudieron. Y claro, es que pobrecitos. ¿Qué pasa con esta frase? Todos lo hacemos como podemos. A ver, lo que pasa es que acá hay otro tema que hemos hablado, ¿no? Pero que nunca se agota porque es un tema que es culpa y responsabilidad, ¿no? Digo, nosotros no culpamos a nadie, los padres no son culpables. Pasa que es tan complejo y tan difícil porque vivimos en una cultura que todo el tiempo busca culpables. Busca culpables. ¿Quién es el culpable? El culpable suele ser malo y tiene que ser castigado. Si uno busca culpables en la infancia, no los va a encontrar nunca, porque los padres no somos culpables. Los peores padres no son culpables. Pueden ser, si quieren, culpables de un delito a nivel legal, puede ser, pero en lo psicológico no existe la culpabilidad de un adulto hacia otro o de un adulto hacia un niño. Sí existe la responsabilidad. Entonces, los padres no somos culpables, pero somos responsables. Si hay 2 nenas que salen y entran 20 veces de la casa y hay 2 adultos que son los padres, esos padres son los responsables. Entonces,
cuando el paciente o uno mismo confunde todo esto con echarle la culpa, inmediatamente piensa que entonces hubo mala intención o son malos y ahí perdimos. Porque ahí ya inmediatamente no sabemos la intención, nadie dice que son malos, o sea, inmediatamente ya entré en otro juego. ¿Se entiende? Bueno, todos los padres hacemos lo que podemos, todos los padres tenemos luces y todos los padres tenemos sombras y corresponde a la adultez ver las luces y las sombras y poder nombrarlas. Claro, y todos los padres son responsables. Y todos los padres somos responsables, tal cual. Bueno, es un movimiento ahí, es un momento delicado. Entonces, no es para nada el mundo actual muy, muy proclive a hilar tan fino entre la culpa y la responsabilidad. Pero bueno, a mí me gusta que nosotros sí, es verdad. Ujú. Sí, la verdad es que nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida pensando quién tiene la culpa, sin darnos cuenta que descubrir quién tiene la culpa no me aporta nada, ¿no? Si buscamos quién tiene la culpa, siempre vamos a estar en un lugar infantil, ¿no? Entre los padres y los hijos pequeños, la responsabilidad es de los padres, perdón. Y entre adultos, la responsabilidad es de ambos. Y no hay más. Bueno, increíble, ya hay un montón de Estamos, preguntas, ya hay que hacerlo la semana que Sí, viene. Bueno, anotaremos. Y manden preguntas que siempre nos encanta recibir, ¿sí? ¿Cuántas nos quedan de nuestras charlas? ¿3? nos queda la ¿2? siguiente de Padre Bueno, Padre Malo y otra más que la íbamos a hacer una sola, que es la de ¿Vale? la ayuda. Pero si queréis, Bueno, hacemos un cierre con la ayuda y abrimos en la temporada que viene con otra de la ayuda y así bueno, equilibramos. después no puede ser, pero sí, entonces nos quedan 2. Sí, puede ser. Nos quedan Lo 2. Así hablaremos. que, Padre Bueno y Padre Malo, preguntas o de cualquier charla, ¿eh? Todas las preguntas son bienvenidas, los comentarios, los aportes, realmente los valoramos y agradecemos mucho. Tenemos talleres en las matrices de diciembre en Buenos Aires, tenemos 3. El primero viene prontito, ¿eh? Es el sábado 13, o sea, no pasado mañana, sino el otro. Es abierto y gratuito, nos pueden escribir para acercarse, que nos encanta recibirlos. Y después, martes 16 y jueves 18, y ahí cerramos nuestra temporada 2025. ¿Qué tal, eh? Madre Bueno, mía, otro año increíble. más, otro año más. ¿Eh? Estaba antes de que entraran, ya cuando terminaba, estaba diciendo que creo que empezamos a comienzo del 24 con estas charlitas, ¿se acuerdan ustedes o a mediados del 24? No, empezamos en febrero. Bueno, entonces se cumplen 2 años ya, de charlitas. Tenemos Sí, un para cuando. montón, o sea, un montón de charlitas, pero un Sí, sí. montón. O sea, Perdón, y quienes quieran ver todas nuestras charlas, por supuesto pueden entrar a YouTube, pero en mi blog, Mauricio Weintraub, guión crecimiento personal, están todas colgadas, ¿eh? Y todos los podcasts también, ¿sí? Así que ahí nos pueden seguir. Y que nos sigáis en redes sociales, en Instagram y en Facebook, en habitarnos.madrid, que ahí os esperamos. Perfecto. Bueno, lo dejamos por acá, ¿no? Vámonos. Bueno, abrazos para todos y todas, que te mejores, Rosa, besos para las dos y linda semana. Que pasen bien. Chau, chau. Adiós. hasta luego.